Buenas tardes, compañeros y doctora Ana Vázquez. Continuando con los seminarios de Pediatría 2, en esta ocasión tocaremos el tema de reanimación cardiopulmonar neonatal. Los exponentes de este seminario serán Hernández Gabriel y Jaramillo Urimar, del grupo de la doctora Mónica Gómez, mi persona Lagos Ivana y Malavé Albani, del grupo de la doctora Carmela Terriza. Debemos hablar de asfixia perinatal. La asfixia perinatal es la principal causa que determina la necesidad de reanimación cardiopulmonar del recién nacido en el momento del parto. Aproximadamente un 6% de los recién nacidos, y porcentaje que luego se eleva hasta alcanzar el 80% en los niños prematuros, precisan reanimación en los minutos inmediatos al nacimiento. La asfixia perinatal es el cuadro clínico que se presenta después de la insuficiencia en el intercambio de los gases respiratorios durante el embarazo o el parto, debido a una interrupción del flujo placentario, provocando disminución de la presión parcial de oxígeno, aumento de la presión de dióxido de carbono, disminución del pH sanguíneo y caída del exceso de bases. La hipoxia es el estado de deficiencia de oxígeno en la sangre, células y tejidos del organismo con compromiso de la función de estos. Y la hipoxemia es la disminución anormal de la presión parcial de oxígeno en la sangre arterial por debajo del 80 milímetros de mercurio. La asfixia es una situación de hipoxia que, si se mantiene en el tiempo, puede producir la muerte del feto o del recién nacido. La Academia Americana de Pediatría, por sus siglas AAP, y el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología, ACOG, caracterizan a la asfixia perinatal por la presencia de 1. Acidosis metabólica profunda o mixta, con un pH de menos de 7, en una muestra de sangre obtenida del cordón umbilical. La persistencia de una puntuación de APGAR de 0 a 3 por más de 5 minutos, compromiso neurológico neonatal como convulsiones, coma e hipotonía, y falla multiorgánica en riñones, hígado y corazón. Entre un 5 a un 10% de los recién nacidos necesitan algún tipo de reanimación en sala de parto, siendo más frecuentes las asfixias graves en recién nacidos pretérmino en un 7% que en los a término en un 1 a un 1.5%. Aproximadamente el 10% de las parálisis cerebrales infantiles pueden asociarse con asfixia perinatal. El 45 al 50% de la mortalidad perinatal presentan como causa de mortalidad más importante un trastorno respiratorio. La gran mayoría de las causas de hipoxia perinatal son de origen intrauterino. Tenemos un 20% que ocurre antes del parto, un 70% en el intraparto y un 10% durante el periodo neonatal. Dentro de los factores que influyen sobre la asfixia perinatal tenemos aquellos factores maternos como lo son hemorragia en el tercer trimestre, infecciones como infecciones urinarias, hipertensión inducida por el embarazo, hipertensión crónica, anemia, colagenopatías, intoxicación por drogas y comorbilidad obstétrica. Dentro de los factores obstétricos tenemos líquido amniótico meconial, incompatibilidad cefalopélvica, uso de medicamentos como oxitocina, presentación fetal anormal, trabajo de parto prolongado o anormal, parto instrumentado o cesárea, ruptura prematura de membranas y polidramnios. Dentro de los factores uteroplacentarios podemos destacar anormalidades del cordón, ya sea circular del cordón irreductible, procúbito, prolapso del cordón umbilical. Tenemos las anormalidades placentarias como la placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta, alteraciones de la contractilidad uterina, hipotonía uterina e hipertonía uterina, y anormalidades uterinas anatómicas como útero bicórneo. Y dentro de los factores fetales tenemos alteraciones de la frecuencia cardíaca fetal, bradicardia, taquicardia, arritmia, percepción de disminución de movimientos fetales por la madre, retardos del crecimiento intrauterino, prematuridad, bajo peso, macrosomía fetal, posmadurez, malformaciones congénitas, eritroblastosis fetal, fetos múltiples y retraso en el crecimiento intrauterino. Se estima que aproximadamente el 85% de los recién nacidos a término iniciará con respiraciones espontáneas de 10 a 30 segundos posteriores al nacimiento. Un 10% responderá durante el secado y la estimulación. Cerca del 3% iniciará respiraciones después de la ventilación con presión positiva. Un 2% requerirá intubación como sostén a su función respiratoria y solamente un 0,1% requerirá masaje cardíaco y o adrenalina para lograr esta transición.
La anticipación, la preparación adecuada, la evaluación precisa y el inicio inmediato de la reanimación cardiopulmonar son fundamentales para el éxito de la misma. La anoxia neonatal es una condición de privación o disminución del oxígeno al cerebro y puede evolucionar a la encefalopatía hipóxico-isquémica. En situaciones de anoxia, el feto inicialmente incrementa la frecuencia respiratoria, posteriormente entra en apnea, que se acompaña de bradicardia y de un aumento transitorio de la tensión arterial. Este evento es conocido como apnea primaria. En este caso, la estimulación puede desencadenar la respiración. Si la asfixia se prolonga en el tiempo tras un periodo de movimientos respiratorios irregulares, se inicia la apnea secundaria con descenso de la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Cuanto más tiempo transcurra entre el inicio de la apnea secundaria y el comienzo de las maniobras de reanimación, más tardarán en reiniciarse las respiraciones espontáneas. Es por esto que cuando un niño nace en apnea, el reanimador debe asumir que se encuentra en apnea secundaria y no demorar las medidas de reanimación. Mi nombre es Urimar Jaramillo y le voy a hablar sobre la circulación fetal. Es transitoria, no será replicada en ningún momento de la vida y presenta particularidades diferenciándose de la circulación en la etapa pediátrica y adulta. La circulación fetal es un fenómeno complejo que permite que la nutrición y el oxígeno se proporcionen al feto a través del flujo sanguíneo placentario. Durante el embarazo, el sistema circulatorio fetal no funciona como lo hace después del nacimiento. El feto se encuentra conectado por el cordón umbilical a la placenta, órgano que se desarrolla e implanta en el útero de la madre durante el embarazo. A través de los vasos sanguíneos, el cordón umbilical, el feto recibe de la madre la nutrición, el oxígeno y las funciones vitales indispensables para su desarrollo, mediante la placenta. Los productos de desecho y el dióxido de carbono del feto se envían al sistema circulatorio de la madre a través del cordón umbilical y su placenta para su eliminación. De la circulación fetal. El sistema cardiovascular de la vida fetal funciona como un circuito paralelo. La mayor parte de la sangre del corazón derecho no puede entrar al pulmón debido a la alta resistencia de flujo causada por la vasoconstricción pulmonar fetal. Por ello, las presiones en las aurículas son bastante similares, ya que al contrario del adulto, la presión de la circulación pulmonar es relativamente alta y la presión de la circulación sistémica es baja, puesto que la mayor parte de la sangre viaja a la placenta. Gracias a ciertas estructuras solo presentes en la vida intrauterina, la sangre recorre circuitos alternativos que permiten una buena oxigenación. Entre ellos tenemos el conducto arterioso, la placenta, el conducto venoso y el foramen oval. Conducto arterioso. Como podemos observar en la imagen, se trata de una anastomosis que conecta la arteria pulmonar principal y la aorta. Esta va a permitir que la circulación sanguínea evite el paso hacia los pulmones, de forma que la mayoría de la sangre que lleva el tronco arterioso pulmonar va a desembocar en la arteria aorta. La resistencia que manejan los vasos pulmonares es muy elevada durante el periodo fetal. Es por eso que los pulmones no van a tener una función relevante durante la vida fetal. La placenta posee una baja resistencia, por lo que va a tener una gran irrigación. A ella llega sangre desoxigenada que circula por la arteria aorta descendente y las arterias umbilicales. En la placenta, la sangre se oxigena dirigiéndose al corazón del feto para ser bombeada. Conducto venoso. Esta estructura comunica dos venas, la vena umbilical, que lleva sangre oxigenada procedente de la placenta, y la vena cava inferior, que recoge la sangre desoxigenada de la parte inferior del cuerpo del feto. La finalidad de que exista este conducto es evitar la irrigación del hígado, que es un órgano de alta resistencia. Los pulmones y el hígado poseen funciones de alta resistencia en el feto, como por ejemplo la hematopoiesis, por lo que su irrigación basta de una pequeña porción de sangre desoxigenada proveniente de la placenta, la cual circulará por la vena porta para irrigar a este órgano. El foramen oval es una pequeña abertura en el tabique entre la aurícula izquierda y la derecha. Permite que la sangre oxigenada procedente de la vena cava inferior fluya hacia la aurícula derecha, como podemos observar en la imagen. Está cubierto por una solapa que permite el flujo sanguíneo de derecha a izquierda y evita el flujo en sentido contrario. La función de esta estructura es que la sangre que proviene de la vena cava no se mezcle, puesto que en ella circulan dos tipos de sangre en lo que se refiere a grado de oxigenación. En la vena cava superior, esta lleva sangre desoxigenada procedente de los tejidos superiores del cuerpo del feto, y la vena cava inferior lleva dos tipos de sangre, la sangre desoxigenada procedente de los tejidos inferiores del cuerpo del feto y del hígado, y la sangre oxigenada procedente de la placenta, que a la altura del hígado atraviesa el conducto venoso. La circulación al nacer.
El pinzamiento del cordón umbilical va a producir el cierre de los vasos umbilicales, que recordemos son dos arterias y una vena umbilical. Al no circular la sangre por estos vasos, tiene lugar el aumento de la resistencia del sistema circulatorio sistémico, que casi se duplica, puesto que la placenta se trataba de un órgano que poseía una baja resistencia al paso de la sangre. Como consecuencia, tenemos un aumento de la resistencia del sistema circulatorio sistémico. Aumenta la presión arterial, al igual que la presión en la aurícula y el ventrículo izquierdo, aumentando así la descarga del corazón. Inmediatamente después se produce la ventilación pulmonar. En estado fetal, la resistencia de los vasos sanguíneos que irrigan a los pulmones son altas, puesto que están sometidos a la compresión por parte de los pulmones, que en este estado poseen un volumen muy reducido. Con el primer aliento, los vasos sanguíneos pulmonares hacen una vasodilatación. De esta forma se disminuye la resistencia al flujo sanguíneo que pasa por los pulmones, disminuyendo así la presión pulmonar y la presión de la aurícula y ventrículos derechos. Con el pinzamiento del cordón umbilical y el primer aliento, es decir, la primera ventilación pulmonar, tiene lugar unos cambios decisivos e irreversibles en la circulación fetal, que son el cierre del foramen oval, el cierre del conducto arterioso y el cierre del conducto venoso. A continuación les voy a explicar cada uno. Cierre del conducto venoso. Luego del nacimiento, la sangre deja de fluir por la vena umbilical, pero gran cantidad de sangre aún atraviesa el conducto venoso y una pequeña porción atraviesa el hígado. En este momento, la pared muscular del conducto venoso se contrae e interrumpe el flujo. La presión de la vena porta aumenta a valores hasta 6 y 10 milímetros de mercurio, lo que obliga a la sangre a atravesar el hígado. ¿Qué sucede con estos dos conductos? La vena umbilical se oblitera y forma el ligamento redondo del hígado, y el conducto venoso, que va desde el ligamento redondo hasta la vena cava inferior, también se oblitera y forma el ligamento venoso del hígado. El cierre del conducto arterioso. Luego del nacimiento, la sangre comienza a fluir en sentido contrario desde la aorta descendente hasta la aorta pulmonar, a través del conducto arterioso. Tras pocas horas después del parto, la pared muscular de la arteria sufre una gran contracción que provoca el cierre de este conducto completamente. El cierre de este conducto está relacionado con la presión parcial del oxígeno de la sangre que lo atraviesa. Esta sangre proviene de los pulmones, ya que se ha efectuado la primera ventilación. Frecuentemente el oxígeno actúa como vasodilatador, sin embargo, estos vasos sanguíneos en concreto actúan como un potente vasoconstrictor. Gracias a este efecto que tiene el oxígeno en la pared de los vasos, se puede producir el cierre. Durante la vida fetal, la presión parcial del oxígeno de la sangre que pasa por él alcanza valores entre 15 y 20 milímetros de mercurio. Tras unas horas después del parto, aumenta hasta alcanzar unos 100 milímetros de mercurio. Cierre del foramen oval. Tras el primer aliento, aumenta la presión de la aurícula izquierda y disminuye el de la aurícula derecha. Al reducirse las resistencias vasculares pulmonares, la presión arterial pulmonar disminuye y el aumento de flujo en las venas pulmonares provoca el aumento del valor de la presión de la aurícula izquierda, que ahora es mayor que el de la aurícula derecha. Es por esta razón que la sangre deja de pasar en el sentido que lo venía haciendo durante la circulación fetal. Esto conduce al cierre fisiológico de la válvula que cubre el foramen, impidiendo así que la sangre lo atraviese. En un periodo de unos días, la válvula se fusiona con la valva del tabique, produciendo el cierre anatómico. Episodios o manifestaciones durante la asfixia. Sabemos que el sistema nervioso central es el más afectado y pobre en capacidad de regeneración y eventuales secuelas. Entonces, en el sistema nervioso central tenemos que, durante la asfixia, pueden ocurrir daños como parálisis cerebral infantil, encefalopatía hipóxico-isquémica y encefalopatía neonatal. En la parte cardiovascular podemos observar que se puede presentar una isquemia miocardíaca transitoria poco después del nacimiento. Se observa con dificultad respiratoria, cianosis, signo de insuficiencia cardíaca, taquipnea, taquicardia, hepatomegalia, ritmo de galope. Se oculta un soplo sistólico paraesternal izquierdo bajo que corresponde a insuficiencia tricuspidia e insuficiencia mitral con un soplo apical. En el electrocardiograma se muestra una depresión del intervalo ST en las derivaciones precordiales e inversión de la onda T en precordiales izquierdas. La ecocardiografía permite cuantificar la disminución de la función ventricular, hipertensión pulmonar e insuficiencias valvulares. En el laboratorio podemos encontrar un valor de la creatinfosfoquinasa elevado,
con una fracción MB de más de 20% de esto. Recordemos que este laboratorio se utiliza para saber si hay lesiones a nivel del músculo cardíaco y del cerebro. En cuanto a nivel respiratorio, podemos observar que se pueden presentar depresiones respiratorias, síndrome de aspiración de meconio, hipertensión pulmonar persistente. En cuanto al sistema renal y vías urinarias, tenemos necrosis tubular aguda, síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, trombosis de venas renales, oliguria y retención nitrogenada, atonía vesical, insuficiencia renal aguda. En el sistema digestivo se crean úlceras de estrés, necrosis intestinal, enterocolitis necrotizante. En el sistema endocrino y hematológico podemos observar leucopenia, leucocitosis con desviación a la izquierda y trombocitopenia, coagulación intravascular diseminada, elevación de las transaminasas. Hola, mi nombre es Gabriel Hernández y les estaré hablando sobre el algoritmo de reanimación cardiopulmonar neonatal. Se estima que aproximadamente el 85% de los recién nacidos a término iniciará respiraciones espontáneas dentro de los 10 a 30 segundos posterior al nacimiento. Un 10% adicional responderá durante el secado y la estimulación. Cerca del 3% iniciará respiraciones después de la ventilación con presión positiva. Un 2% requerirá intubación como sostén a su función respiratoria. Y solamente el 0,1% requerirá masaje cardíaco y o adrenalina para lograr esta transición. Es por ello que es muy importante conocer este algoritmo, que no es más que un conjunto de instrucciones lógicas ordenadas que nos permiten solucionar los problemas que comprometen la vitalidad del neonato. Los esfuerzos exitosos de reanimación neonatal dependen de acciones críticas de forma rápida para maximizar las posibilidades de supervivencia. El neonatal va de la siguiente manera. Primero, el equipo de guardia tiene un asesoramiento prenatal, una reunión informativa y la verificación del equipo. Al ocurrir el nacimiento, nos hacemos 3 interrogantes. Estación a término, buen tono, llora o respira. Si la respuesta a estas interrogantes es sí, se procede a llevar al recién nacido con su madre para que tenga contacto piel con piel, proporcionamos calor, aseguramos la vía aérea, limpiamos secreciones, secamos y hacemos una evaluación continua del recién nacido y de la madre. Si la respuesta es no a estas interrogantes, proporcionamos calor, aseguramos la vía aérea, limpiamos secreciones, secamos y estimulamos. Y continuamos con el algoritmo. Nos preguntamos entonces si el recién nacido tiene apnea o jadeo o una frecuencia cardíaca por debajo de 100 latidos por minuto. Si la respuesta es sí, proveemos ventilación efectiva por ventilación a presión positiva, monitorización de la saturación de oxígeno preductal y considerar un monitor de electrocardiograma. Si la respuesta es no a la apnea o jadeo o la frecuencia cardíaca menor a 100 latidos por minuto, nos hacemos la pregunta de si tiene dificultad para respirar o tiene cianosis persistente. La cianosis persistente o dificultad para respirar, aseguramos vía aérea, monitorizamos la saturación de oxígeno preductal, administramos oxígeno para mantener saturación si se requiere y consideramos un CPAP en recién nacido pretérminos. Luego de ello se hacen los cuidados post-reanimación y un informe del equipo. En la anterior, si se da la respuesta positiva a la apnea o jadeo, seguimos con el algoritmo y nos preguntamos si la frecuencia cardíaca se mantiene por debajo de 100 latidos por minuto. Si la respuesta es no, o sea que tiene una frecuencia cardíaca por encima de ese número, hacemos lo mismo que lo anterior, post-reanimación y un informe del equipo. Si la respuesta es positiva, comprobamos los movimientos torácicos del neonato, aseguramos o corregimos las maniobras de ventilación y consideramos un tubo endotraqueal o uso de máscara laríngea. Luego nos hacemos la pregunta si la frecuencia cardíaca está por debajo de 60 latidos por minuto. Si la respuesta es no, nos preguntamos nuevamente si la frecuencia cardíaca está por debajo de 100 latidos por minuto. De ser positiva, repetimos el proceso. De ser negativa, vamos entonces a los cuidados post-reanimación. Entonces, si la frecuencia cardíaca del recién nacido está por debajo de 60 latidos por minuto, procedemos a intubar si aún no se ha hecho. Hacemos compresiones torácicas. Se coordina con ventilación de presión positiva. Un 100% de oxígeno.
se utiliza el monitor de electrocardiograma y consideramos un catéter venoso umbilical de emergencia. Si la frecuencia cardíaca aún se mantiene por debajo de los 60 latidos por minuto, procederemos a utilizar epinefrina intravenosa y consideramos otras causas como la hipovolemia o el neumotórax. Es importante conocer que la saturación preductal del recién nacido va cambiando conforme pasan los minutos de vida, como se muestra en el siguiente cuadro. Es el foco de la reanimación inicial. Se mantiene la expresión el minuto de oro para completar los pasos iniciales, reevaluar y comenzar la ventilación si fuera necesario, para hacer hincapié en la importancia de evitar un innecesario retraso en el inicio de la ventilación, que es el paso más importante para una reanimación con éxito del recién nacido que no ha respondido a los pasos iniciales. Los pasos iniciales, que son proporcionar calor y ayudar a mantener una temperatura normal, secar al recién nacido, remover las compresas o toallas húmedas, colocar la cabeza con ligera extensión del cuello para abrir la vía aérea, aspirar la vía aérea de ser necesario y estimular la respiración, siempre deben ser realizados. En la mayoría de los casos pueden realizarse con el recién nacido en contacto con su madre y previamente a la ligadura del cordón umbilical. ¿Cuándo ligar el cordón umbilical? La ligadura del cordón umbilical en recién nacidos a términos vigorosos se justifica con varios estudios que esperemos por lo menos un minuto para la ligadura del cordón. En recién nacidos prematuros, una ligadura demorada se asocia a mayor estabilización hemodinámica postnatal y menor hemorragia intracraneana en comparación con la ligadura inmediata. Hay muchos estudios en animales que proveen esa información de forma eficiente, pero se necesitan ensayos clínicos para asegurar esta teoría. Es importante sugerir que solo se realiza la ligadura rápida del cordón en caso de necesidad de traslado al recién nacido para iniciar la reanimación. En cuanto a la oxigenoterapia, el objetivo es administrar el necesario para lograr la normoxemia para cada recién nacido en cada situación de hipoxia. Debemos recordar primero que la transición normal del medio intrauterino al extrauterino incluye cambios respiratorios y cardiovasculares de adaptación. La expansión pulmonar, el inicio de la respiración con presiones parciales de oxígeno mayores que las de la respiración placentaria y la vasodilatación del lecho vascular pulmonar resultan en un aumento gradual de los niveles de oxigenación tisular. La mejor evidencia disponible apoya las siguientes recomendaciones. Se aconseja iniciar la reanimación del recién nacido con bajas concentraciones de oxígeno. En recién nacido a término y mayores o iguales de 30 semanas de gestación, usar aire ambiental como gas inicial en la reanimación, con una fracción inspirada de oxígeno de 0,21. En recién nacidos prematuros menores de 30 semanas, iniciar con reanimación con una FiO2 de 0,3. Si el recién nacido está respirando, pero la saturación de oxígeno no está dentro del rango esperado, se puede proveer oxígeno a flujo libre, empezando con una fracción inspiratoria de oxígeno cercana a 0,3 y un flujo de 10 litros por minuto. Debe usarse un mezclador ajustando la concentración de oxígeno a la necesaria para conseguir que la saturación de oxígeno esté dentro del rango esperado. La ventilación con presión positiva en recién nacidos prematuros con respiración espontánea y signos de dificultad respiratoria en la sala de partos. Se recomienda el uso de CPAP o facial antes de la intubación y la ventilación con presión positiva. Después de completar los pasos iniciales de la reanimación, está indicado administrar ventilación con presión positiva si el recién nacido está con jadeo apneico o la frecuencia cardíaca es menor de 100 latidos por minuto. Intubación endotraqueal y máscara laringea. Se recomienda intubar antes de empezar con compresiones torácicas. Como alternativa a la intubación endotraqueal durante la reanimación en prematuros tardíos o recién nacidos a término, si la ventilación con presión positiva con máscara facial no resulta efectiva, se sugiere considerar el uso de máscara laringea, así como en los raros casos en que la intubación no es factible. El tamaño adecuado del tubo endotraqueal para cada recién nacido puede estimarse teniendo en cuenta la edad gestacional. Para determinar la medida desde la punta del tubo a los labios
o la profundidad del tubo endotraqueal, se recomienda medir la longitud desde la base del tabique nasal hasta el trago y adicionarle 1 centímetro. En la siguiente tabla se muestran el tamaño del tubo para la edad gestacional. El masaje cardíaco, también llamado compresiones torácicas, está indicado cuando la frecuencia cardíaca es menor de 60 latidos por minuto después de 30 segundos de ventilación con presión positiva efectiva, es decir, que expanda los pulmones, evidenciado por los movimientos del tórax con la ventilación. En esta instancia se recomienda aumentar la fracción inspiratoria de oxígeno a 1. Se recomienda que las compresiones torácicas se administren con la técnica de los pulgares rodeando la caja torácica del recién nacido con las manos, como método preferencial del masaje cardíaco. El área por comprimir es el tercio inferior del esternón. Es preferible ubicar el área siguiendo el reborde costal hasta el apéndice sifoides, ya que tomar la línea intermamilar como punto de referencia puede llevar a comprimir en una zona inadecuada. La evaluación de la frecuencia cardíaca resulta crítica durante la reanimación. Se sugiere el uso de un monitor de electrocardiograma de 3 derivaciones en recién nacidos que requieran reanimación, para contar con una evaluación rápida y confiable de la frecuencia cardíaca. El uso de electrocardiogramas de 3 derivaciones no reemplaza la necesidad del oxímetro de pulso para evaluar la oxigenación del recién nacido. La compresión torácica se debe mantener por un ciclo de 60 segundos antes de controlar la frecuencia cardíaca por auscultación. Se continúa recomendando el uso de una estrategia de compresiones-ventilación sincronizada con relación 3:1. Es decir, por cada 3 compresiones, una ventilación efectiva. En recién nacidos, en los casos en los que el origen de la bradicardia no sea cardíaco. En cuanto a la medicación, la adrenalina está indicada si la frecuencia cardíaca del recién nacido es menor de 60 latidos por minuto después de una secuencia que incluya 30 segundos de ventilación con presión positiva que expanda los pulmones, seguidos de 60 segundos de masaje cardíaco coordinado con ventilación con presión positiva, preferentemente a través de un tubo endotraqueal bien introducido o máscara laringea, y utilizando la fracción inspiratoria de oxígeno a 1. La adrenalina no está indicada antes de haber establecido una ventilación que expanda los pulmones de forma efectiva. Se puede considerar una dosis endotraqueal de adrenalina 0,5 a 1 ml por kilogramo de la dilución 1 en 10.000 mientras se consigue el acceso intravascular. Si la primera dosis se da a través del tubo endotraqueal y la respuesta no es satisfactoria, se puede repetir la dosis en forma endovenosa, 0,1 a 0,3 ml por kilogramo de dilución de 1 en 10.000, que se debe dar tan pronto como se obtenga acceso con un catéter venoso umbilical o intraóseo de urgencia. Si la frecuencia cardíaca no aumenta luego de la primera dosis, puede administrarse una segunda dosis luego de 3 a 5 minutos. Para la expansión de volumen se recomienda una solución fisiológica en caso de hipovolemia, a razón de 10 ml por kilogramo de peso. El catéter venoso umbilical es la vía preferida para obtener acceso vascular urgente en la sala de partos, pero la vía intraósea es una alternativa razonable y se puede administrar todo medicamento que se utilice por el catéter venoso umbilical. No nos podemos olvidar del test de Apgar, muy importante para la elaboración de la historia clínica y para evaluar la evolución del recién nacido mientras realizamos estas maniobras de reanimación cardiopulmonar. También nos permite evaluar el cese o no de estas reanimaciones en caso de que no haya respuesta y lamentablemente el neonato fallezca. Por último, pero no menos importante, el trabajo en equipo. Se debe hacer hincapié en la importancia de la anticipación, el trabajo en equipo, la comunicación efectiva y la designación de roles que incluyen a la persona que lidere a la reanimación. El éxito de la reanimación depende de 3 pilares fundamentales: el trabajo en equipo, el liderazgo y la comunicación. Las habilidades del comportamiento y dentro de ellas el trabajo en equipo son la clave para lograr una reanimación neonatal eficaz. En el trabajo en la sala de partos confluyen varios equipos de profesionales: obstetricia, anestesia y neonatología pediatría, por lo que la coordinación de las intervenciones es fundamental. Buenas tardes, mi nombre es Cristina Manrique y continuando con el seminario vamos a hablar de lo que es la encefalopatía hipoxicoisquémica neonatal aguda. Este es un síndrome neurológico que ocurre en recién nacidos con una edad gestacional mayor o igual a 35 semanas, debido a una asfixia fetal.
Hablando de lo que es la epidemiología, tenemos que tiene una incidencia del 1.5, pero oscila entre 1, 8 y 25 por cada 1000 recién nacidos vivos en los países desarrollados y en los no desarrollados. Hablando de lo que es la etiología, tenemos que las causas de una encefalopatía hipoxicoisquémica puede ocurrir durante el parto en un 20% de los casos, antes del parto en un 6.7% de los casos, pero lo más común o lo más frecuente es que ocurra en ambas, tanto antes como durante el parto. Los hallazgos durante el parto más frecuentes son una ruptura prolongada de la membrana, meconio, eventos centinelas, distocia de los hombros y cordón umbilical alrededor del cuello, que todos son casos que van a generar una disminución del flujo sanguíneo de la madre hacia el feto. Los signos centinelas que podemos ver durante el parto son el desprendimiento prematuro de la placenta, el prolapso del cordón umbilical, que esta es la situación en la que el cordón umbilical desciende por el canal de parto y se encuentra atrapado entre la cabeza, el cuerpo del bebé y la pelvis de la madre, lo que va a generar que este se ocluya y va a disminuir o se va a detener totalmente el flujo sanguíneo de la madre hacia el feto. Se puede observar en la rotura uterina o en el embolismo de líquido amniótico con hipotensión arterial e hipoxemia materna cardiovascular, y en los casos de exsanguinotransfusión fetal debido a una vasa previa o una hemorragia fetomaterna masiva. Hablando un poco de lo que es la fisiopatología, tenemos lo que para que ocurra una encefalopatía hipoxicoisquémica va a comenzar con una interrupción del flujo placentario, que genera una asfixia fetal, que esto ocurre más comúnmente durante el parto. Y si esta no se corrige a tiempo, va a provocar una disminución de lo que es el gasto cardíaco y del flujo sanguíneo cerebral y sistémico, con una disminución de los suministros de oxígeno y glucosa al cerebro y demás órganos. Si esta disminución del flujo sanguíneo cerebral es moderada, va a producir una desviación de la sangre arterial cerebral anteriores hacia las posteriores, para así mantener la perfusión adecuada del tallo cerebral, cerebelo y ganglios de la base, y así la lesión se va a ver confinada a los hemisferios cerebrales. Si nada de esto se corrige y la interrupción del flujo placentario continúa, va a generar una lesión cerebral perinatal. En la historia clínica de este paciente vamos a tener que entre sus antecedentes personales va a presentar un estado fetal preocupante con un evento hipóxico centinela previo de los que ya antes habíamos mencionado. Va a presentar una acidosis fetal con un pH menor a 3 y un fracaso para iniciar movimientos respiratorios espontáneos. Al examen físico se va a ocultar un soplo tricuspidio y el inicio de la disfunción neurológica es precoz, va a ser desde el momento del nacimiento. La disfunción multiorgánica va a tener fallo a nivel renal, pulmonar, cardíaco, hepático y gastrointestinal. Ahora, entre los criterios para el diagnóstico tenemos que va a ser un recién nacido que tiene la incapacidad parcial o total para llorar, respirar y succionar al ser estimulado, requiriendo ventilación asistida en la sala de parto. Presentó un Apgar menor o igual a 5 entre los 5 y 10 minutos, una acidemia postnatal con un pH menor o igual a 7 o con un déficit de base de 12 miliosmoles sobre litro, alteraciones de la conciencia y los reflejos de moro, de succión y estiramiento muscular. La presencia de daño en varios órganos nos van a ayudar o nos van a guiar en lo que es el diagnóstico, teniendo que si hay un daño a nivel hepático va a haber elevación de las transaminasas, a nivel del riñón va a haber elevación de la creatinina y del corazón elevación de las enzimas cardíacas como lo que es la troponina, y todas ellas nos van a ayudar a guiar en lo que es el diagnóstico. Entre las complicaciones y el pronóstico tenemos que la gravedad de esta encefalopatía está asociada con una elevada mortalidad, que puede llegar hasta el 50% de los casos de mortalidad en el primer mes de vida. Los pacientes que sobreviven suelen presentar problemas en el neurodesarrollo y secuelas neurológicas, como lo que es el retraso psicomotor, alteraciones neurosensoriales, síndrome convulsivo y parálisis cerebral infantil, que este es un síndrome motor causado por alteraciones en el desarrollo temprano del cerebro. Es una anomalía crónica, no es progresiva y aparece durante la infancia, después de los 2 primeros años de vida, y cuya característica principal es el control anormal de la postura y el movimiento. Ahora, lo que es el pronóstico en general va a depender de la forma clínica de la enfermedad. En la encefalopatía hipoxicoisquémica leve y moderada, tenemos que el cuadro clínico comienza a mejorar después de las 72 horas de vida. Ahora, en una encefalopatía hipoxicoisquémica grave, el paciente se va a encontrar estuporoso o incluso en coma. Y después de las 24 a 72, en las primeras 24 a 72 horas de vida, este cuadro empieza a empeorar y puede incluso mostrar signos de disfunción del tronco encefálico o signos de hipertensión intracraneal.
y en esta fase, en este periodo, es que usualmente el paciente fallece. Como ya habíamos mencionado, la incidencia y la gravedad de las alteraciones del neurodesarrollo y las posibles secuelas neurológicas a largo plazo va a depender de la gravedad de la encefalopatía hipoxicoisquémica que presentó el neonato. Si estamos hablando de las formas leves, aquí el 25% de los casos tienen alteraciones psicomotoras leves y en su mayoría o el 75% de los casos suelen ser normales. Ahora, hablando de la forma moderada, aquí el 23 al 27% de los niños muere incluso antes del alta y el otro 37 a 38% muere durante el seguimiento en los meses posteriores. Los niños que sobreviven pueden presentar alteraciones en el desarrollo como lo son la parálisis cerebral incapacitante, convulsiones, ceguera o deficiencia auditiva grave. Se demostró que los niños en edad escolar que hayan tenido antecedentes de una encefalopatía hipoxicoisquémica moderada o grave, en un 15 a un 20% estos tienen dificultades significativas de aprendizaje, incluso en ausencia de signos evidentes de una lesión cerebral. Ahora, en su forma grave, aquí tenemos que hasta un 80% de los recién nacidos que hayan presentado una encefalopatía hipoxicoisquémica grave van a tener secuelas neurológicas graves. Entre un 10 a un 20% son moderadas y solo un 10% presenta secuelas neurológicas leves. La mortalidad aquí oscila entre un 25 y un 50% en los recién nacidos con una encefalopatía hipoxicoisquémica grave. Y la mayoría de las muertes se producen en los primeros días del nacido debido a una falla multiorgánica. Y los que sí hayan logrado sobrevivir van a presentar discapacidades neurológicas y estos mueren en la infancia por una neumonía, por aspiración o incluso por unas infecciones sistémicas. Muchas gracias por su atención.